días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros ya publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de autores indie donde tengo publicada mi última novela llamada La pelirroja rebelde, que ya está a la venta también en el Corte Inglés. Entonces, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Hago asimismo reseñas de obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Si no el egipcio de Mika Baltari y otras obras que me han llamado la atención tanto como autora como por lectora. Tengo una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias que da mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria, en Barcelona, sobre los templarios. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como son La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la sección de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a abordar una cuestión muy importante como es el ateísmo. ¿Qué significa el ateísmo? ¿Qué repercusiones tiene en el mundo el ateísmo? Y cuáles son las implicaciones después y lo que piensa Dios del ateísmo. El ateísmo quiere decir ateo, sin Dios. Es decir, que la persona que dice ser atea está diciendo que no cree en Dios, que no cree que exista ningún ser supremo, que todo se acaba en esta vida, es decir, que es profundamente materialista e idólatra. ¿Por qué? Porque se cree que se basta a sí mismo y es adorarse a uno mismo. Esto es el ateo. Entonces el ateísmo, que ya huele un poquito cuando decía si el hombre es elegido por evolución o por creación, el ateísmo empezó en el siglo XIX con las teorías del señor Darwin, cuando hablaba de la evolución de las especies, de la teoría de las especies, bueno, de su libro, ¿no? Y empezó a crear una confusión, empezó a crear un sistema de malestar en el mundo, porque mucha gente empezó a cuestionarse, sobre todo a raíz de los inventos, que ya lo veremos después en el siglo XX, cuando ha sido mucho más gorda la cosa, mucho más grande la polémica, y han surgido más ateos. Este libro, El origen de las especies, arrastró a mucha gente. Empezaron a pensar que probablemente Darwin tenía razón, a raíz de, bueno, las dificultades que había en el mundo, el hambre en el mundo, las desgracias del mundo, y que ahí no podía haber un Dios, porque Dios tiene que ser compasivo y no un Dios que deje que lo creado, que sus hijos pasen necesidades, haya guerras, haya tal, sin darse cuenta que evidentemente lo que hacían era desplazar su culpa para atribuírsela a otro. Esto es muy propio del ser humano, ¿no? Cuando a un niño le cogen haciendo alguna cosa, no, ha sido mi hermano, mi hermanito, ha sido tal, o yo no he sido, ha sido tal o cual. Lo dijo también Adán en el huerto del Edén. Cuando Dios le pregunta, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo sabes que estás desnudo? Dice, porque la mujer que me diste, mi compañera, fue la que me dio a probar la manzana, ¿vale? O lo que sea, el fruto prohibido. Pero es que él no tenía responsabilidad, es que él no tenía entendimiento para decir no. Se dejó llevar, le fue más fácil, le fue más cómodo y evidentemente le dijo no a Dios. Y vemos las repercusiones que tuvo. Ahí ya hay una forma de ateísmo. O sea, ya es una forma de decir, yo no creo en Dios, sino que me basto a mí mismo, lo que hacía en el Renacimiento, ¿no? El humanismo, todo gira en torno al hombre, el hombre tiene unas capacidades asombrosas, que no sabemos quién se la ha dado, pero que él se basta. Los grandes avances que hay, ¿para qué necesitamos a Dios, no? Esto es el ateísmo. Yo me basto a mí mismo. Entonces, esto tiene unas repercusiones muy malas y muy negativas, porque esto es negar
no solo la palabra, sino los principios morales que están en la Biblia, que son los mejores que hay, como ese principio, el principio áureo, ¿no? De, como dijo Cristo, no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti, ¿no? Esto es fantástico. Y muchos de esos principios y muchos de esa sabiduría ha sido adaptada por otros pueblos e incluso reconocida. He dicho cuando hablé de Cristo de Mahatma Gandhi, que admiraba profundamente a Cristo y lamentaba que muchos que se decían cristianos no seguían las palabras de Cristo ni el camino de Cristo. Pues el ateísmo es una realidad que no podemos negar. Hay muchísima gente que es atea, además lo pregonan, no creo en Dios, yo no creo que haya nadie, porque si existe Dios, ¿cómo es posible? Siempre vamos a lo mismo, ¿no? El señor Darwin, el del origen de las especies, parece ser que tuvo un disgusto, que tuvo una tragedia en su vida y creo que murió una de sus hijas, y esto le provocó una especie de rechazo, como le ocurre a muchas personas cuando hablaba del sufrimiento, contra Dios. Y él empezó a elucubrar, empezó a inventarse un mundo sin Dios. Otros también lo han intentado, otros también lo han dicho. Stephen Hawking, aquel científico tan inteligente, que si tal, de que si igual, de que si no hay Dios, de que... Bueno, cuando hay algunos grandes científicos anteriores a este hombre, como el Isaac Newton y otros, Pascal, que eran profundamente creyentes y eran cristianos. Hasta el mismo Aristóteles creía en Dios, creía en algo, creía en un ser supremo, porque él sabía que no era posible que el hombre hubiera podido crear todo lo que tenemos alrededor y otros mundos que, bueno, ahora porque estamos avanzando, ¿no? Pero que nunca creo que llegaremos a descubrir todo lo que hay en el universo, porque es tan inmenso y tan ilimitado que el ser humano es incapaz. Como es incapaz de crear la vida, a pesar de que se han hecho muchísimos intentos, ya lo dije, von Braun, el hombre el alemán, aquel famoso, ¿no? Que estaba en la NASA y que intentaron crear la vida y no pudieron, pues ahora están intentando manipular, haciendo verdaderas barbaridades con ingeniería genética, poner lo que es el cerebro del hombre al ratón, bueno, unas barbaridades impresionantes que son verdaderamente basura. Y que el diablo está tras ello para reírse de la obra de Dios y para llevar al hombre a la destrucción. Esto no es lo que quiere Dios, es que, y nos vienen ya con la justificación, esto es para que los que son parapléjicos puedan andar, esto es para el que tiene enfermedades congénitas pueda no sé qué, y manipulamos fetos, verdaderas monstruosidades, y otras que ni siquiera sabemos lo que están haciendo en los laboratorios, cruzando animales con fetos, bueno, unas cosas asquerosas y que son blasfemias y que son barbaridades que evidentemente nos van a llevar o nos llevan completamente a estar fuera de la protección de Dios, de la bendición de Dios, y atrae muchas maldiciones y muchas barbaridades. Y esto es un hecho. En los últimos tiempos dijo Daniel, el profeta, que el conocimiento iba a aumentar. Por desgracia, para el mal. También es verdad que el Evangelio iba a brillar, que la palabra de Dios iba a brillar, que se iba a predicar en todo el mundo. Y por eso los que somos cristianos y creyentes tenemos la obligación de predicar la palabra y de alguna manera parar, en cierto modo, estas palabras que son ofensivas a Dios, que son blasfemias, que son herejías, para decirle al mundo, ustedes, señores ateos, están equivocados. Jóvenes, niños, maduros, mayores, sabed que hay un Dios que es un Dios misericordioso, que es un Dios de vida, que es un Dios de salvación, un Dios de justicia, que nos abre las manos, que estuvo en la cruz del Calvario y que murió por nosotros, para nuestra salvación, y que está ahí. Esta es una palabra de esperanza, de las buenas nuevas que quiere decir el Evangelio, como dijeron los ángeles cuando nació Jesucristo.
os traemos las buenas nuevas, os ha nacido un Salvador. Y Cristo no rechaza a nadie. El hombre que ha hecho o que ha cometido los mayores crímenes, la persona que tal, Dios no la rechaza. Si viene a arrepentirse, viene a la cruz y llora a la cruz, Dios lo va a perdonar. Pero evidentemente sabemos que eso tiene unas repercusiones, porque el que ha hecho el mal, Dios le va a perdonar, pero va a tener que pagar ese mal que ha podido hacer. Porque entonces sería injusto. Ah, bueno, me perdonó, feliz. No. De la misma manera que un padre cuando tiene un hijo que ha hecho algo malo, yo te perdono, hijo mío o hija mía, pero tú tienes que cumplir o tienes que ser de alguna manera castigado por ese mal que has hecho. ¿Para qué? Para que eso vaya en un beneficio tuyo y tú puedas de alguna manera volver al bien. Es una regeneración, es una limpieza. Igual que cuando estamos sucios, nos lavamos para quitarnos la suciedad y la porquería. Pues ante Dios, Cristo nos limpia con su sangre. Y esa sangre preciosa nos saca toda la basura que teníamos, esa basura moral, sucios, contaminados y asquerosos, que estábamos ante Dios y no podíamos estar ante Él, porque es un Dios santo y un Dios que no admite el pecado. Perdona al pecador, pero tiene que castigar el pecado, a pesar de que a Dios le duele tener que actuar así. Como un padre le duele tener que castigar a su hijo. Pero ahí la justicia ya tiene que estar igual que la misericordia. Cristo no es, o Dios no es un Dios que está así, o sea, es decir, que está deforme, la misericordia, el brazo de la misericordia largo y el de la justicia corto, no, son exactamente iguales. Y para eso necesitamos estar arrepentidos, volvernos a Dios. Es una época muy mala, es una época de muchas desgracias, es una época que nos ha tocado muy desagradable, muy inestable, que es la época del Apocalipsis, que ya nadie lo puede negar, y que vamos viendo, ya lo he dicho muchas veces, que los científicos se están dando cuenta de que no hay vuelta atrás. Esto del calentamiento global está provocando enfermedades, está provocando muchas alteraciones de la naturaleza, las guerras, el hambre, la peste, todo esto nos va rodeando, nos va angustiando, nos va preocupando, nos va metiendo en una dinámica de locura, y si no estamos con Dios, no lo podemos resistir. Por eso muchas veces es necesario pararse y decir, Señor, tengo muchos problemas, o tengo estos problemas, pero ahora me voy a dedicar a ti. Y la palabra de Dios tiene la suficiente fuerza para tranquilizarnos y para sanar toda esa preocupación. Dijo Cristo, yo os cargaré la cruz. Venid a mí, cargados y afligidos, que yo os consolaré como un niño en brazos de su madre. Esto dice Isaías. Hasta ahí vemos la ternura de Dios, ¿no? Se compadece porque el hombre es polvo, sabe de nuestras debilidades y Dios no nos va a dar más de lo que podemos aguantar. Pero hay que pedirlo. Lo dijo Cristo, pedir al Padre que nos dé más de lo que podéis aguantar. Yo tengo una enfermedad, Señor, tengo la muerte de un familiar, tengo un problema económico, en fin, el trabajo, lo que sea, yo no me encuentro bien y yo necesito tu palabra, necesito tu ayuda, necesito tu protección, pero también hay que tener una actitud positiva, una predisposición y luego también ayudar a los demás, porque no solo es ayudarme a mí, pedir por mí, esto también es importante, la oración, que es de alguna manera el arma más fuerte que tiene el cristiano, la armadura de Dios, no. La armadura de un cristiano, ya lo he dicho, tiene que ser la palabra de Dios, tiene que ser la fe, tiene que ser el predicar, pero también tiene que ser la oración. La oración es lo que hace mover a Dios, le hace levantarse del trono, hace que los ángeles nos ayuden. Recordemos a Daniel, cuando se postra, se pone de rodillas y rápidamente Dios envía al ángel Gabriel para responderle. Y sabemos cómo en el segundo cielo es interceptado por el principado de Persia, porque Daniel estaba en Persia y todos los países tienen un principado diabólico, y ese le detiene a Gabriel y Gabriel tiene que llamar a Miguel.
¿Para qué? Para que le deje tranquilo el demonio ese, el principado, que es mucho más fuerte, y baje a la tierra para hablar con Daniel, para darle el mensaje de Dios. Y esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Nosotros cuando oramos ante Dios, movemos el universo. Y movemos a Dios y Él manda a los ángeles para que nos ayuden. Pero siempre cuando estemos con Dios, caminemos con Dios y leamos la palabra y confiemos en Él. Y no se trata de decir, bueno, mira, yo leo la palabra y luego hago lo que quiero o luego ya me despreocupo. No. Si vivimos aquí y estamos aquí vivos, es por algo. Para disfrutar de la vida, sí, porque Dios nos dio la vida, pero por algo. Porque a lo mejor necesitamos un tiempo para poder, si somos cristianos, tener una mayor recompensa. La salvación no la perdemos, porque entonces sería inútil que Cristo tenía que estar muriéndose constantemente, ¿no? La salvación no se pierde porque es por la gracia de Dios. Ahora, se pueden perder las recompensas, esto también lo he dicho. Entonces Dios nos mantiene con vida porque muchas veces cuando no estamos con Cristo o no nos hemos convertido todavía, Dios espera la conversión. Y luego también nos utiliza para ayudar a otros. No solamente a los ángeles, sino a las personas que nos rodean. A lo mejor necesitan un consuelo, necesitan una ayuda, y no solamente económica, en todos los sentidos, pero muchas veces una palabra de consuelo, el escuchar a otro, vale mucho más que el dinero, que a veces es lo que menos nos importa. A lo mejor nos sobra, lo echamos y bueno, yo ya me... No, porque Dios ve la intención con lo que uno lo hace. No es lo que das, sino cómo lo das. Esto es lo que le importa a Dios. Yo puedo tener un hijo, atenderlo en todo y no quererle nada. Y la ley no va a estar metida ahí, pero Dios sí. A mí no me pueden obligar a querer a las personas. Me pueden obligar en el momento en que yo desatiendo, ahí es cuando actúa la ley, pero no antes. No se puede meter en mi cabeza. Y hay personas que aparentemente cumplen con las leyes y tal, y Dios ve el corazón de estas personas y las rechaza. Pasaba con los fariseos. Es exactamente lo mismo. Cuando hablaba de la hipocresía y de la falsedad. Los fariseos, ¿qué es lo que hacían? Cumplían las normas, eran muy legalistas. Y hay mucha gente que lo hace. Se va a misa, da dinero, tal. Pero en el fondo están podridos de maldad, de odio, de venganza. No perdonan al cuñado, no perdonan tal. Y esto Dios no lo quiere. O de hablar mal de otro. O cuando no les ven, hacen cosas que no son correctas, porque Dios también le importa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando Dios no nos ve? Cuando Dios no nos ve, cuando la gente no nos ve, perdón. Por ejemplo, que nos vamos a un país, nos metemos en un hotel y ponemos películas pornográficas. Y no nos ve nadie. Dios nos está viendo. Y a lo mejor ante la gente somos un ciudadano modelo. Como muchos pastores, y esto Dios lo odia, pastores evangélicos, hombres de Dios, ¿qué es lo que hacen? Aparentemente tienen una vida limpísima y por detrás hacen cosas que no son correctas. O la persona que roba, la persona que miente, en fin, hay muchas cosas. Y todo eso, tarde o temprano, va a salir a la luz. Por esto es necesario el tratar siempre de seguir las normas de Dios. Y también ser empático, ponernos en el lugar de, si yo tengo un piso y lo tengo alquilado, tengo que ponerme en el lugar de esa persona que me está pagando. No puedo estar apretando y ahogándola. Si yo soy empresario y tengo unos trabajadores a mi cargo, los tengo que pagar un salario digno y tengo que preocuparme de las personas que están ahí. Porque son personas, no son máquinas. Y a lo mejor no se encuentran bien o tienen un disgusto. Hay que tener una sensibilidad con la gente. Somos personas, somos iguales todos. Ayudar a la gente, no fríamente. Si yo soy un trabajador, tengo que cumplir con las normas de mi trabajo. Y ser correcto y ser honesto. Y con mis compañeros o mis compañeras, ser honorable.
Y en fin, esto es igual, soy policía, soy lo que sea, hay que cumplir. Y si estoy sobre todo, que esto ya lo he dicho varias veces, en un puesto de privilegio, todavía más. Si soy un presidente de un gobierno, el rey, quien sea. Cuando estoy más arriba, y un juez igual, cuando estoy más arriba, todavía tengo que dar más ejemplo ante los demás. Porque no es algo que yo me he ganado, sino que Dios lo ha permitido que yo esté ahí. Entonces tenemos que tener un comportamiento ejemplar. Y volviendo al tema del ateísmo, el ateísmo es una idolatría, el ateísmo nos hace daño porque nos separa de Dios y no tiene buenas consecuencias. Además, si lo vamos analizando, no deja de ser un absurdo, porque entonces la pregunta es, señores ateos, que ya lo he dicho, ¿de dónde viene la conciencia? ¿Quién creó la conciencia? ¿El extraterrestre? ¿Quién la creó? Porque no puedo pensar nada. ¿Y qué es la nada? O sea, salimos de la nada. ¿Y qué es la nada? No podemos concebir lo que es la nada. Es decir, la conciencia, alguien la creó. Esta es la primera. Entonces tenemos que saber responder y preguntar al ateo. Y oponer la palabra de Dios. No mis palabras, que no valen nada, sino la palabra de Dios. ¿Tú crees? ¿Usted cree que no existe nada? Que no hay Dios, que no hay nada. Bueno, principio. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Y a lo mejor te responde, bueno, pues para vivir, para tal, como los animales. Pues qué triste, ¿no? Mi conciencia me dice que hay algo más. Que yo no soy como un perro, como un gato, como un canario. Porque yo tengo una conciencia, cosa que un animal no la tiene. Esto para empezar. Y en segundo lugar, lo que he dicho antes, la conciencia, ¿quién la creó? La nada no crea nada. Y a ver, el hombre no crea la vida. Otra. El hombre no crea nada. Utiliza lo que hay en la naturaleza para poder hacer algo. Pero no crea nada. Esta es otra. Es decir, hay que saber. Entonces te dicen, yo soy ateo. Y esta es la última, ¿no? Ahí ves un poco por qué es ateo. Porque si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el pecado? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué no sé qué? Y ahí es cuando le tienes que responder. ¿Estás seguro que es Dios el que lo ha permitido? ¿Es Dios el que ha creado esto? ¿No será el hombre? ¿Por qué no lo impide? Y ahí es cuando le dices, porque Dios es un Dios que nos ha creado con identidad y con responsabilidad. No somos robots. Es lo grande que nos da Dios, el poder elegir. Tú tienes un hijo y tú no le atas con una cuerda para que no pueda salir. Le tienes que dejar elegir. Pues esto es igual, esto es Dios. Dios quiere que le queramos, como un padre, una madre, que le queramos con voluntad, no porque nos tiene que querer. Ah, yo quiero a mi padre y mi madre pues porque tengo que quererlos. ¿Vale? Pues eso no es amor ni es nada. El amor no es obligación. Y Dios, que es amor, quiere que le queramos con nuestra voluntad. Y esa responsabilidad que tiene una persona cuando ya tiene sentido común, le va a decir por aquí o por allá. No hay más que dos caminos, el bueno y el malo. Y con esto termino. Es decir, que hay que saber elegir y elegir bien. Cuando Dios les dijo a Adán y Eva, podéis comer de todos los árboles del huerto del Edén, menos de este, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos podían haber hecho dos cosas, comer o no comer. No quedas impasibles. Comer o no comer. Es decir, el bien o el mal. Obedecer a Dios y decir no. O lo que hicieron. Y esto es lo que se nos
ofrece a todo ser humano y a todos los ángeles, es decir, las personas que somos inteligentes, es decir, seres humanos con sentido común y responsabilidad, y los ángeles, todos, en el momento que ya tenemos sentido común. Quiero seguir a Dios, tengo que cumplir unas normas. Y acepto a Cristo porque no puedo ir a Dios si no es a través de Cristo. Esto es lo que ha establecido el Señor. O bien no sigo a Dios, yo soy ateo, yo voy a la mía, yo no quiero. ¿Por qué? Porque esto me representa una serie de sacrificios, una serie de problemas. Y yo, como quiero hacer mi vida inmoral, quiero hacer lo que me da la gana, pues yo no sigo a Dios, yo no creo en Dios. Y no me conviene seguir a Dios. Por tanto, yo soy ateo. Y muchos son ateos por esto. Me voy por el otro lado y hago mi vida. Hago lo que me da la gana, nadie se mete conmigo y a vivir. El mundo me adora porque evidentemente todo lo acepto. Que hay eutanasia, viva la Virgen, con perdón. Que hay no sé qué, pues hago lo que quiero. Que hay aborto, estupendo. Por mí, que haya todo lo que me dé la gana. Todo lo que sea libertinaje, estupendo, libertad. Libertad no es libertinaje. Esto para empezar. Pues estupendo. ¿Por qué no? Hago lo que quiero y me divierto. No tengo moral ninguna. Soy amoral, ¿no? Lo que quiero. Entonces, esa vida es una vida desperdiciada para Dios, una vida que no va a servir para nada, que va a dar mal ejemplo y que si tiene hijos, eso se va a transmitir a sus hijos el mal ejemplo. Salvo que esos hijos tengan un sentido común y digan, no, yo voy hacia Dios. Y oigan la palabra de Dios, porque es importante ahí predicar la palabra y dar unos principios. Y los principios que están en la palabra de Dios son superiores a cualquier otra religión, filosofía, lo que sea. La regla áurea de Cristo, los principios que están en la palabra de Dios, eso es superior a todo. Y tenemos que tener una moralidad, tenemos que tener unas normas. ¿Por qué? Porque si no sería la jungla. La jungla. Y ahí están equivocados los anarquistas, porque sin reglas, sin leyes y sin nada, esto sería una selva. Y no es verdad que el hombre pueda gobernarse a sí mismo, ni que sea perfecto. Ahí se equivocan de cabo a rabo. Esto supondría que el que es más fuerte se comería al débil. Aquello sería un pandemonium todo, un desastre total. Por eso hay que tener unas normas y tener unas reglas. Incluso en el cielo, en el tercer cielo, donde está Dios, Cristo, los ángeles, tienen unas normas. Los ángeles no hacen lo que les da la gana, siguen las normas de Dios. Y hasta el mismo Dios tiene que cumplir sus normas. Esto parece un poco raro, ¿no? Pero es que es verdad. Él tiene que cumplir. Lo que dice, lo hace. Es una persona íntegra. Por eso se dice, y con esto ya termino, por eso se dice que no hay tinieblas en Dios, porque todo es limpio, todo es verídico y es en el único y en Cristo en que podemos confiar. Todo lo demás nos va a fallar. Por lo tanto, ved que el ateísmo es una forma de idolatría, es una forma de rechazar a Dios, rechazar las bendiciones de Dios y un completo desperdicio para una persona. Y que además tiene unas implicaciones que no son buenas y que al final, cuando esta persona muera, se va a dar cuenta de que todo aquello que él seguía, todas aquellas filosofías, todas aquellas cosas y tal, porque tiene que sustituir a Dios por otras cosas, porque el hombre siente esta adoración, al final se va a dar cuenta de que se equivocó, al final se va a dar cuenta de que ha perdido el tiempo, pero lo más trágico de esto es que ya es demasiado tarde. Y esta es un poco la reflexión que quería hacer sobre el ateísmo y que espero que os haya servido de algo. Y gracias por haberme escuchado.